Bueno, hermanos, un saludo bien especial a todos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, deseando que en esta mañana Dios nos bendiga, hermano, en un día más de cuarentena. Y bueno, vamos para adelante con la bendición de Dios, creyendo en el propósito de Dios. No dudes nunca del propósito de Dios, hermano. Tenemos que aprender a creer en el propósito santo de Dios. Y hoy traigo un poderoso mensaje en el nombre del Señor. Póngalo en su corazón. Es un corto mensaje, pero espero que sea bendición. Soy el pastor Ricardo Ríos. Por la misericordia de Dios les sirvo acá en el país de Bolivia, hermano. Si usted de pronto quiere inscribirse, también estamos en YouTube. Dele like a la campanita, inscríbase. Suscríbase, y ahí cuando nosotros hagamos las prédicas, ahí le estará llegando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a utilizar estos medios que Dios nos ha dado para que podamos ser de bendición. Vamos a meditar un versículo que me encanta mucho a mí de la palabra de Dios. Está en Romanos 8, versículo 28, dice: porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que en su propósito son llamados. Recuerda, hermano, que si nosotros somos llamados de un propósito, Dios nos va a bendecir, hermano. Y este mensaje lo he titulado: hay heridas que duelen. Amén. Vamos a mirar una historia muy linda en la palabra de Dios, y quisiera en Génesis 32 mirar la historia de Jacob, un hombre, un patriarca de la Biblia, que habla de que desde muy niño, desde el vientre de su madre, se peleaba la bendición con su hermano Esaú. Dice que siempre creció, su hermano era un hombre arquero, era un hombre cazador, era un hombre aguerrido, y él más bien describe la Biblia que mantenía en tiendas, me imagino que al lado de su mamá, escuchando lo que hablaba del patriarca Abraham, escuchando las historias de Dios, como Dios quizás había liberado tantas veces a su pueblo por parte de Abraham. Recuerde que Abraham tenía el linaje, y ahorita estábamos en el segundo patriarca, que era su padre Isaac. Y cuando vemos a Isaac, vemos de que viene el tercer linaje, y nos encontramos con Esaú y con Jacob. Recuerda que desde muy niños se peleaban aquella bendición, y quizás quién sabe cuánto conocimiento tendrían los dos de lo que significaba ser el primogénito y recibir esa bendición de parte del patriarca de Isaac. Y vemos como Jacob empezó a pelearse aquella bendición, empieza a pelearse desde el vientre, empieza de una u otra forma a hacer un guisado y decirle a su hermano: te cambio la heredad. Y el hermano le dice que sí, pues quién sabe, de pronto no lo tomó muy en serio, no es que no la quisiera, pero de pronto no cayó en cuenta de que era una inmensa bendición tener el patriarcado. Y entonces cuando su padre va a bendecir a su hermano Esaú, entonces le dice: ve y casa y hazme un guisado de esos que me sabes hacer, y te bendeciré y te daré la bendición. Y le daba el patriarcado. Pero Jacob, como siempre había luchado desde el vientre, él quería recibir esa bendición, y él quería recibir aquella bendición, pero decía: ¿cómo lo hago? Y quizás habló con su mamá y la convenció, o su mamá lo convenció a él, porque ella le dijo: haz todo lo que yo te diga. Y se disfrazan, y él se pone un pelo de oveja, un cuero de una oveja, y entonces se lo pone, y se disfrazan, y se pone el olor de su hermano, y le hacen el guisado y lo come. Y la Biblia dice que Isaac bendijo a Jacob, y cuando lo bendice, él sale y se va, y llega a su hermano Esaú con el guisado, con la cacería. Y cuando llegó por la bendición, el papá le dijo: no, yo ya bendecí quizás a tu hermano Jacob. Entonces quizás empieza a aquel muchacho a indignarse, y se enoja Esaú con Jacob, y lo hizo ir del campamento. Pero la palabra de Dios en Génesis nos habla de que cuando llegó a tierra de Labán, en Génesis 29, dice que vio un pozo y vio unos camellos, y dice que cuando llegó preguntó de que quién eran, y dijo que eran de Labán, y cuando vio a Raquel se enamoró de ella. Y cuando llegó a la casa de Labán, entonces él ve que son parientes, y él le dice: bueno, ¿qué tengo que hacer para tener a esta mujer? Y entonces Labán, como era un hombre de negocio, le dijo: bueno, trabaje 7 años y se la daré como esposa. Y dice que los días pasaron ligero, porque él se ve enamorado de aquella mujer. Cuando la vio, dice que lo fascinó a aquella mujer Raquel,
y dice que lo fascinó y se enamoró de ella porque la Biblia registra de que era un verdadero amor. Pero cuando fue la noche de la boda, dice que Labán le metió a Lea a la habitación, y cuando le mete a Lea a la habitación, entonces consuman el matrimonio, y al otro día quizás se levantó Jacob a reclamarle y le dijo: oiga, pero ¿por qué me metió a Lea si yo quería era a la otra, la hermana Raquel? Y entonces le dijo: no, pero según la ley cananea es que yo tengo que casar primero, le dijo Labán, yo tengo que casar primero la hermana mayor, y por eso si quiere a Raquel tiene que trabajar otros 7 años. Por eso la Biblia dice que trabajó duro con Labán, y dice que trabajando, haciendo una cosa y la otra. Pero nos habla la palabra de Dios, dice que trabajó 20 años más sirviéndole a Labán, llevándole, trayéndole, cuidándole los animales y todo. Y Labán, como era un hombre de negocios y era ventajoso también, y recuerde que Jacob también era un hombre que le sacaba ventaja a todo, todos dos ventajosos juntos. Y cuando se encuentran, dice que le decían: bueno, todos los animales que salgan blanco con negro serán tuyos. Y cuando veía a Labán que salían mucho, entonces decían: no, los negros o los blancos. Y de todas maneras se lo cambiaba. Pero un día dice que Jacob tomó a sus 2 esposas de noche y tomó su ganado y se fue, porque era lo que habían acordado, porque él tenía la bendición. Recuerda que su padre Isaac la puso sobre él. Y cuando usted anda con la bendición de Dios, hermano, quizás a mucha gente no le va a gustar, pero lo que pasó con Abraham, que cuando entró a Egipto, Dios le dijo: cuidado, tocas a mi siervo Abraham, porque vea, se muere mi hijo. Lo mismo pasó con su padre Isaac, cuando entra a la tierra de Amalek, cuando Dios le dice: si tocas a la esposa de él también. Porque cuando nosotros tenemos la bendición de Dios, hermano, y ha sido dada la bendición de parte de Dios sobre tu vida, hermano, nadie te puede tocar, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque hay una promesa: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Por eso es importante que usted ponga eso en el corazón y usted reciba la bendición de parte de Dios. Usted se pelea aquella bendición, hermano, porque nosotros tenemos que entender que nos tenemos que pelear la bendición de parte de Dios. Por eso es que la Biblia dice en Génesis 32 que cuando él llegó a un sitio, él estaba orando y estaba pidiendo, de miedo de encontrarse con su hermano Esaú, porque sabía que era un hombre guerrero, un hombre arquero, tenía hombres de guerra, y dijo: no, este man me va a arrasar. Y dice que partió a Lea por un lado y dice que a Raquel por otro, y dijo: bueno, si toca uno, el otro se alcanza a volar. Que eso era lo que tenía temores infundidos y le infundía a su gente. Pero él se quedó clamando, y por eso cuando miramos Génesis 32 nos damos cuenta en el versículo 25 y dice: así que se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Versículo 24, Génesis 32, 24, y dice que cuando lo vio se le prendió y le dijo: uy, yo no desaprovecho esta bendición, que es lo que tenemos que hacer nosotros para aprovechar la bendición cuando Dios no la quiere dar. A veces vamos a un culto, a veces alguien nos está predicando, hermano, cuando usted sienta el Espíritu Santo, péguese de la bendición de Dios y no lo suelte hasta que no lo bendiga. Señor, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Por eso la Biblia dice en el versículo 25, y dice que el varón de Dios vio que no podía con él, y dice que tocó el encaje de su muslo, dice que tocó y lo descoyuntó, dice que lo descoyuntó y lo dejó cogiendo, y dice que lo arrastraba, pero Jacob no lo soltaba porque estaba luchando por su propia bendición. ¿Qué podía necesitar el hombre más poderoso sobre la tierra? Si la Biblia dice que cuando salió de allá era el hombre más poderoso sobre la tierra. Recuerda que Labán se fue a cruzarlo, a quererlo salir adelante con sus hermanos y para quitarle todo a Jacob, pero la Biblia dice que Dios se le apareció en sueño y le dijo: si tocas a mi siervo, te vas. ¿Qué podía estar necesitando el hombre más poderoso sobre la tierra, hermano? La Biblia dice que Jacob le dijo: yo no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que él necesitaba algo y lo deseaba en su corazón, porque quería que se quitara aquello malo que tenía, porque lo había conseguido todo en el mundo, todas las cosas materiales. Hay gente que consigue
Usted le habla de Dios a algunas personas. No, yo por mi estudio, por mi capacidad, por mi inteligencia soy buen negociante. Pero les falta algo, hermano, les falta buscar la bendición de Dios. Porque nosotros en la bendición de Dios no somos absolutamente nada. Porque hay heridas que duelen, hay cosas que de pronto cuando usted ve esta palabra, usted se da cuenta, hermano, de que la Biblia no registra de que el dolor en el muslo, en la pierna se le haya quitado. Porque la Biblia no registra más adelante en Génesis que él no haya dejado de cojear, quizás siempre se quedó cojeando y se quedó recordando de la lucha que había tenido con Dios. Quizás Dios a veces permite que nosotros vivamos experiencias en nuestra vida, que tengamos que dejar a nuestra familia para irnos a predicar a un lado, a otro, que a veces con luchas usted hermana o hermano que le sirve al Señor y llega y en la casa encuentra sus luchas, hermano. Dios sabe que hay heridas que tenemos que a veces nos duelen. Porque la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque ¿de qué sirve al hombre si ganase todos los tesoros del mundo y perdiere su alma? En vano ha trabajado. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, de que nosotros necesitamos la bendición de Dios. ¿Sabe que algo que me llama a mí bastante la atención de esta lectura es que el varón de Dios volteó y le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que será Israel? Pero cuando usted ve a Jesús, cuando se presentaba, decía, yo conozco al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. ¿Por qué? Siempre en los evangelios usted lee que él se presentaba como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si aquí en la lectura bíblica dice que no se llamará más tu nombre Jacob. ¿Sabe por qué? Porque aún siguen habiendo muchos Jacob. Mucha gente que quizás tiene muchas cosas, hermano, pero no quiere buscar la presencia de Dios. Por eso siguen habiendo muchos Jacob. Y Dios quiere cambiarles el nombre. Hay heridas que a veces duelen, hay veces hay sacrificios fuertes que tenemos que hacer, hermano, pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque como le decía el apóstol Pablo, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le decía el Señor a Pablo? Pablo, bástate con mi gracia. Porque más heridas tuvo el Señor por culpa de nosotros, hermano. Porque Él se entregó todo, hermano, sin escatimar nada en la cruz del Calvario. Dice que hasta la última gota de sangre la vertió por nosotros, hermano. Él sí lo ha dado todo. Y nosotros a veces tenemos heridas y a veces decimos, es que a mí me tocaba hacer esto y esto. Hermano, nunca nada es suficiente. Y hay cosas que tenemos, hermano, que no, a mí me da tristeza. A veces hablo con mi mamá, con mi familia, y veo que me tocó dejarlos, hermano, por venir a este país a servirle al Rey de la Gloria. Pero digo, Señor, esa marca duele y hay heridas que duelen, pero gloria por lo que tú me tienes haciendo en este lugar. A veces hay heridas que tenemos que nos duelen, hermano, pero dale la gloria y dale la honra y la alabanza al Rey de la Gloria. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. No te dejes robar la bendición, pelea por la bendición. Cuando veas la bendición, préndete de la bendición. Porque ¿de qué sirve el hombre si ganase todos los tesoros del mundo y perdiere su alma? En vano ha trabajado. Por eso yo te digo en el nombre del Señor Jesús, peléate la bendición. Nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros nos tenemos que pelear aquella bendición. A veces parece que no pudiéramos, a veces parece que no la fuéramos a alcanzar, hermano. Pero si nos la peleamos, totalmente la vamos a tener. Había un hombre que iba con sus soldados y dice que él siempre les decía, bueno, si cae la moneda cara, vamos a la guerra. Y si cae la moneda sello, no vamos a la guerra. Y dice que una vez se encontraron con un ejército grande y entonces tiró la moneda y cayó cara. Y dice que los soldados estaban tan motivados porque siempre que caía cara ellos iban a la guerra y ganaban. Y dice que miraron lo que hizo su comandante y tiró la moneda y cayó cara. Y dice que fueron a la guerra. Y cuando ya estaba viejo, terminando, uno de los generales que andaba siempre con él le dijo tira la moneda, yo creo que no vas a morir. Y entonces el hombre le mostró la moneda y vio que la moneda tenía dos caras. Porque si nosotros somos positivos, hermanos, y creemos en lo que estamos haciendo, nosotros vamos a lograr tantas cosas que Dios ha puesto delante de nosotros.
Nos podemos enfrentar a aquellos peligros. Mire que Jacob se tenía que enfrentar a Esaú, pero la Biblia dice que cuando llegó clavó su rostro en tierra y dice que su hermano no lo estaba esperando para señalarlo ni para nada, dice que lo abrazó y lloró con él. Porque esas son las bendiciones de Dios. Cuando peleas con la bendición y buscas la bendición de Dios, Dios te bendecirá. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Soy el pastor Ricardo Ríos. Que el Señor Jesús te bendiga.